cosa muy simple, una cosa muy pequeñita. Vamos a ver. Entonces, desde el punto de vista semiológico, primero tenemos que ubicarnos dónde está, quién no controla la función de la glándula tiroidea. ¿Ya? Entonces tenemos acá las células nerviosas que son el hipotálamo, que tiene que ver mucho con toda la formación de las hormonas que producen nuestro organismo. Entre ellas tenemos la que se produce la hipófisis y después la neurohipófisis. En la neurohipófisis tenemos la producción de la hormona de crecimiento, la hormona de la adenocorticotropina, que va hacia la corteza suprarrenal, la hormona estimulante de la TSH, ¿ya? La hormona de las gonadotrofinas FSH y las estimulantes de los melanocitos. Entonces, a lo que vamos a ver ahora es sobre la hormona estimulante de tiroides, ¿ya? Eso es lo que nos interesa. Entonces, todo parte ahí del hipotálamo con la hormona liberadora, y esta hormona liberadora baja a hipófisis, a la adenohipófisis, y en el adenohipófisis hace que se produzca la TSH. Esta TSH es vertida a sangre, ¿ya? Y llega a la glándula tiroidea. En la glándula tiroidea, ahí debe estar ya previsto, en la glándula tiroidea, el sustrato para la producción de la hormona tiroidea. Y el sustrato para la producción de la hormona tiroidea es el yodo orgánico. Entonces, nosotros en la dieta comemos el yodo inorgánico. Antes teníamos el problema que no toda la población en el mundo tenía yodo. Acá en el Perú, esta parte del Cañón del Colca, todo eso, era una zona pociógena que se decía, porque ahí no había yodo, ahí se consumía la sal de mina. Entonces, inteligentemente el gobierno hizo que se ponga el yodo a la sal. Entonces, todas las sales son yodadas. Entonces, por consiguiente, no va a haber deficiencia de yodo en nuestro organismo. Entonces, una vez que nosotros ingerimos el yodo inorgánico, este yodo inorgánico, para que pueda ser yodo, la base de la hormona tiroidea, tiene que organificarse. Se organifica y por consiguiente, como yodo orgánico, recién se producen las monoyodo diyodotirioninas. Estas monoyodos y diyodotirioninas se producen por acción de la TSH en los ribosomas. Entonces, una vez que se producen las monoyodo y las diyodotirioninas, los ribosomas estos van a pasar a ser almacenados en el aparato de Golgi. Entonces tenemos las hormonas. La unión de dos monoyodos tenemos la T4, y la unión de una monoyodo tenemos monoyodo y una diyodo, la T3. Entonces son las hormonas tiroideas que van a ir a torrente sanguíneo, y esas son las que van a ir a todas las células de nuestro organismo. Nuestro organismo necesita la hormona tiroidea, todas las células, sí o sí, ¿ya? Entonces, una vez que sale la hormona tiroidea, que se llama a sangre, esta hormona tiroidea sale pegada a una proteína transportadora. Esta proteína transportadora la lleva, mientras esté pegada a la hormona tiroidea, la proteína transportadora no actúa. Tiene que despegarse, entonces la T4 se despega y automáticamente se convierte en T3, actúa y desaparece. Esa es su función, ¿ya? Bueno, entonces, acá viene, entonces, ¿cómo el organismo controla la producción de esa hormona tiroidea? Entonces, una vez que se está produciendo la hormona tiroidea, los sensores que tenemos en hipotálamo e hipófisis, hay unos sensores que sensan la cantidad de hormona tiroidea que está circulando en nuestro organismo. Una vez que sensan que hay una cantidad bastante elevada, automáticamente la TRH y la TSH disminuyen, y por consiguiente ordenan menos producción de hormona tiroidea a la glándula tiroidea. ¿Ya? Y viceversa. Entonces es lo que se llama el sistema de control negativo, para que no haya exceso de hormona tiroidea o haya disminución de hormona tiroidea. Es el feedback negativo.
Muy bien. Entonces, conocido todo eso, entonces una vez que hemos visto dónde se produce, qué pasa, dónde va y todo eso, entonces vamos a tener que ver acá los tipos de alteraciones que puede haber en la glándula tiroidea. Los tipos de alteraciones generalmente en la glándula tiroidea son alteraciones de hiperfunción, normofunción e hipofunción. En todas nuestras células tiene que ver eso. Ustedes tienen que tener en cuenta que la hormona tiroidea es una hormona catabólica. Tiene que ver con el catabolismo de nuestro organismo. ¿Ya? En otras palabras, para que se acuerden, háganse de cuenta que la hormona tiroidea es como si fuera el acelerador de un carro. ¿Ya? Si tiene mucha hormona, ¡brum!, está acelerado. Poca hormona, está que un carro que ya no puede. Ya. Es un carro que ustedes, cuando yo era estudiante, tenía mi carrito ese que se llama los Volkswagen, las cucarachitas. Era cuando viejito, pues, ¿saben cuando uno es estudiante? Pues, entonces, haz de cuenta que ese carrito, en vez de echarle gasolina, le echaron querosene. Ya, pues si ya no puede para el carrito, ese es el hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, para eso, entonces tenemos que hay una hiperfunción y resistencia hormonal y hay un compromiso local. Muy bien. Entonces son los tipos de alteraciones que vamos a tener. Entonces nosotros hablamos, cuando estemos hablando de hiperfunción, hablamos del hipertiroidismo. Entonces hablamos primero de la clasificación del hipertiroidismo. La clasificación del hipertiroidismo es primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya? Primaria cuando la alteración, la lesión es en la glándula tiroidea. Secundaria cuando la lesión es en la hipófisis y terciaria cuando es en el hipotálamo. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos esa clasificación, ¿qué es una clasificación endógena? Y hablamos de la clasificación exógena, es aquellos pacientes que saben, que conocen que la hormona tiroidea es una hormona catabólica y por consiguiente va a aumentar su catabolismo. Al aumentar el catabolismo del organismo va a bajar de peso. ¿Ya? Entonces muchas veces estos pacientes toman la hormona tiroidea para poder bajar de peso. O aquellos pacientes que tienen arritmia cardíaca, aquellos pacientes que utilizan amiodarona. La amiodarona hace que se produzca en algunos pacientes hipertiroidismo y en otros pacientes hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la hiperfunción, entonces generalmente vamos a hablar de aquellos pacientes que tienen el hipertiroidismo primario. Entonces, cuando hay lesiones en glándula tiroidea, ya es cuando es el hipertiroidismo primario. Entonces, ¿cuáles son las patologías del hipertiroidismo primario? Las patologías del hipertiroidismo primario son, una, la enfermedad de Graves-Basedow, que es la autoinmune, ¿ya? El autoinmune. Después tenemos el bocio nodular autónomo, tenemos los bocios multinodulares, que es producido por un proceso de una tiroiditis subaguda, en su gran mayoría, o también podemos tener hipertiroidismo por aquellas pacientes mujeres que aparentemente están gestando, pero no están gestando de un bebé. Entonces es una mola. Y esa mola hace que produzca una sustancia muy similar a la TSH. Entonces, por consiguiente, las células tiroideas, los receptores captan eso y van produciendo mayor cantidad de hormona tiroidea. ¿Ya? Eso es en la clasificación de las primarias. En las secundarias puede ser por un proceso tumoral, que generalmente los procesos tumorales pueden ser neoplásicos, y bueno, y también en el hipotálamo. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hemos visto eso, encontramos que hay una hiperfunción tiroidea. Entonces, en esta hiperfunción tiroidea, ¿qué vamos a tener? ¿Qué le va a pasar al paciente? Si está aumentado su catabolismo, ¿ya? Lo que están viendo acá, en la figura acá ¿quiénes son esos octavos? Este es el de enfermedad de Graves-Basedow, ¿ya?
porque en el hipertiroidismo común y corriente no hay esos datos, pero sí en la enfermedad de Gray Bachelor porque es autoinmunitaria, ¿ya? Entonces, ¿por qué se producen esos daños? Es simple, porque a nivel en el ojo, en el interior del ojo, en la parte de atrás del ojo, no interior, sino en la parte de atrás del ojo, es un colchoncito de células que hacen que cuando tengas un golpe en el ojo, entonces amortigue. Entonces, por acción inmunitaria de los anticuerpos, hace que se le produzca más ese colchoncito y es por eso que lo bota el ojo hacia afuera. Eso se llama neosoptalmos, puede ser uni o bilateral. Y eso es por eso que decimos nosotros, un paciente que tiene un hipertiroidismo por enfermedad de Gray-Bacillus tiene 3 características del resto de los hipertiroidismos. Tenemos el esoptalmos, es un bocio difuso, ¿ya? Es un bocio difuso y edema pretibial. Son las 3 cosas que te caracterizan a la enfermedad de Gray-Bacillus. Muy bien. Entonces, una vez que sabemos que este paciente se está produciendo mayor cantidad de hormona tiroidea, entonces está aumentado el catabolismo, vamos a tener una debilidad. El paciente comienza a bajar de peso. Es un paciente que parece un carro basurero, come de todo, come. Nunca deja de comer, pero él dice, yo no sé qué tengo, doctor, yo como y voy al baño, soy como el pato. Es así, come y va al baño, ¿ya? Entonces su alimentación es alta, pero de todas maneras hay debilidad muscular, consumo de masa muscular, ¿ya? Entonces dificultad para dormir, los pacientes no duermen, los pacientes generalmente están despiertos, inquietos, ¿ya? Son muy molestosos, molestan a todo el mundo, ¿ya? Hay dificultad para dormir, una piel caliente, es una piel caliente, fina, sudorosa. Si ustedes deben comparar esa piel fina, sudorosa, como si fuera la piel de un bebé que recién nace. Comparen esa piel así es, ¿ya? Después es una piel caliente, ¿ya? Piel sudorosa, enrojecida, el pulso que tiene es un pulso saltón, comienza, ¿ya? Son taquicárdicos, pueden tener náuseas y vómitos, ausencia de menstruación en caso de las mujeres, o puede haber una polimenorrea. Eso es la mutación, entonces latidos, sensación de latidos, ellos dicen, mi corazón está saliendo porque, inclusive, muchas veces cuando han hecho cardiología han hablado del choque de punta, ¿no es cierto?, del corazón. No sé si han visto que entonces cuando está, el corazón es así, se siente. Y tú agarras ahí, tú pones tu mano y sientes eso. Sientes eso, el golpe, el latido que está de taquicardia. Ahora, estos pacientes de sensación de latido cardíaco es un temblor de manos, izquierda mano. No puedo comer, dice, no puedo comer sopa porque agarro la cuchara, no llega nada. ¿Ya? Temblor de manos, pérdida de cabello, se le cae el cabello, es un caballo fino, quebradizo, diarreas. No son diarreas en sí, sino de posiciones sueltas. ¿Ya? Presión sanguínea alta, ojos saltones y desortados. Entonces, es lo que presentan estos pacientes con hipertiroidismo. Y están viendo acá, este paciente tiene su bocio. Generalmente hemos dicho que el bocio a nivel de la enfermedad de Gray-Bacillus es un bocio difuso. Entonces, cuando hablamos de bocio, decimos, ¿qué es el bocio? El bocio simplemente es el crecimiento de glándula tiroidea. Entonces debe haber una clasificación de bocios. Entonces los bocios se clasifican por su función en hiperfuncionantes, normofuncionantes e hipofuncionantes. Por su forma, son bocios nodulares, multinodulares y difusos. Por su tamaño, tenemos de 4 tamaños. El grado 1 es aquel bocio que no lo miras, no lo palpas, pero lo descubres por ecografía. El bocio
El grado 2 es un bocio que no lo miras, pero sí lo palpas. Y el bocio el grado 3 es el bocio que lo miras y lo palpas. Y el grado 4 es un bocio que lo miras, lo palpas y hace compresión en estructuras vecinas. Es importante que conozcan esa clasificación de bocios porque al final van a tener que aplicarlo, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo, ya que hemos dicho toda esa calor, dice, soltamos en la enfermedad de Graves, taquicardia, piel caliente, húmeda, diarrea, osteoporosis, linfedema. Por si acaso también el paciente con hipertiroidismo tienen aumentado el apetito sexual, ¿ya? Entonces acá están viendo esa fotografía, van a ver acá ahorita unas fotografías. Ese es generalmente los resultados, ¿no? Este paciente que presenta en hipertiroidismo. Una vez que nosotros tenemos la sintomatología, la signología del hipertiroidismo, entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir? Vamos a pedir los antidiuréticos tiroideas, la T3, la T4, libres, TSH. Se pide. Vamos a pedir qué más, pues qué es lo que más nos interesa saber de ello. Si tiene un bocio, una ecografía de tiroides. Vamos a pedir que se llame un hemograma, porque va a haber alteración de eso. En estos pacientes vamos a pedir, puede ser que tenga un proceso infeccioso, los países de hemograma, un examen, un sedimento urinario. Vamos a pedir en estos pacientes una captación de yodo de 24 horas. Vamos a pedir en estos pacientes una gamografía tiroidea. Ya. Ahora, si ustedes encuentran un paciente con hipertiroidismo, con toda la sintomatología del hipertiroidismo, y piden una captación de yodo de 24 horas y sale cero. Porque se supone que el catabolismo es cemental, entonces debe salir 100% la captación, y sale cero. Entonces nos preguntamos, ¿qué es? ¿De aquí estamos? Entonces cuando tenemos eso y sale, digamos, cero, entonces tienen que pensar que este es un paciente que tiene toda la sintomatología de hipertiroidismo por una tiroiditis. Las tiroiditis tienen captación cero. ¿Ya? Eso, y bueno, eso lo colaboran pidiendo anticuerpos también, pues. Anticuerpos anti-TPO, entonces con eso colaboras el problema de la tiroiditis. Una vez que has llegado tú a la conclusión que tiene todos los síntomas, que a esos pacientes se le ha pedido los análisis que estoy diciendo, y entonces llegamos a la conclusión que es un paciente con hipertiroidismo. Excelente. Entonces, ¿qué tipos de tratamiento conocemos? Los tratamientos que conocemos son 3 tipos de tratamientos. El tratamiento médico nuclear y el tratamiento quirúrgico. Bueno, te viene el paciente con toda la sintomatología, tiene los análisis que has pedido y confirma su diagnóstico. Entonces ahora te dice el doctor, ¿qué mejor te da? ¿Qué tratamiento voy a tomar? Entonces, si ustedes tienen 3 tipos de tratamiento, tienen que elegir, ¿no es cierto? Entonces, se elige siempre el primer tratamiento, el tratamiento médico. Todo paciente que venga con hipertiroidismo tenemos que utilizar el tratamiento médico, que es a base de antitiroideos y beta bloqueadores. ¿Ya? En algunos pacientes se puede usar Lugol también, o dexametasona también. Generalmente cuando vemos el primer tratamiento que le damos antitiroideos, damos el tapazol, tirosol, propiltiracil, qué sé yo. La función de estos antitiroideos es evitar que se produzca, que introduzcan el yodo inorgánico se vuelva orgánico. Es como una pared que se pone ahí, evita que entre el yodo. Entonces, habiendo menos sustrato, va a haber menos producción de hormona tiroidea. Y por consiguiente va a disminuir la sintomatología del paciente. Pero si ustedes se van a pensar que es un tratamiento simplemente paliativo, tú le quitas la pared y otra vez comienza.
misma cosa. ¿Ya? Ahora, se les da beta bloqueadores, ¿por qué? Por estos pacientes, por la arritmia cardíaca que tienen, por la sudoración profusa que tienen, entonces van disminuyendo con el beta bloqueador. Entonces, una vez que ustedes les dan el tratamiento con antitiroideos y beta bloqueadores, entonces eso les va a durar más o menos 1, 2, 3 meses. O sea, a veces se dan dosis altas de los antitiroideos. Pero hay que tener en cuenta que los antitiroideos tienen la facilidad de producir disminución de glóbulos blancos. ¿Ya? Segundo, los antitiroideos pueden producir procesos alérgicos severos, pueden producir alteraciones hepáticas o una insuficiencia hepática. Entonces se le dice al paciente, si tienes ronchas, si tienes escozor, o tus ojos se vuelven amarillos, eso inmediatamente suspendes el tapazol y vas al hospital. Muy bien. Entonces, una vez que se inicia ese tratamiento, que no siempre pasa eso, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver, si este paciente tiene un bocio, grado 3, grado 4, o es un bocio multinodular, es quirúrgico. Y los demás bocios son medicinales. ¿Ya? Entonces, para eso se hace la clasificación. Ya, entonces, una vez, si ya tú lo miras, dices, bueno, tú te vas a operar todo eso y el otro no, te va a dar tratamiento de yodo. Pero eso tienen que tener en cuenta que estos octavos que están viendo es por los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, si se está haciendo por los anticuerpos estos octavos, entonces, el momento que ustedes decidan dar terapia de yodo reactivo, porque ¿qué es yodo reactivo? Le estamos dando yodo con radiación beta y gamma. Entonces, la radiación beta y gamma es lo que va a hacer que destruya la glándula tiroidea. Y por consiguiente no va a poder producir más hormona tiroidea. Pero en el momento que tú le das la radiación beta y gamma, al destruir la glándula tiroidea, va a producir mayor cantidad de anticuerpos. Y por consiguiente va a empeorar los exoctamos. Y es por eso que dice últimamente que lo mejor en los pacientes con enfermedad de Gray-Lussador es el acto quirúrgico. ¿Ya? Bueno, eso es por una parte, por la cuestión de los anticuerpos. Entonces, una vez que ustedes ya al paciente lo han estabilizado con los antitiroideos, le van a dar el yodo reactivo. Yo me pregunto, ¿qué hace la radiación beta? ¿Cómo destruye al asino tiroideo? ¿Cómo? ¿Se imaginan cómo es? Yo me he preguntado muchas veces eso y nadie me daba respuesta, por muchos años. Y hasta que me dio la respuesta un físico nuclear iraní. Bueno, yo esa vez la suerte de estar en un congreso mundial de medicina nuclear. Entonces hice la pregunta y el que me respondió fue el iraní. Y me dijo, ¿sabes? Para que entiendas, me dijo. Y hablaba en castellano. Me dice, yo he trabajado en Chernobyl. Muchos años. Entonces, ahora que he visto que Chernobyl se ha destruido y toda la cosa, entonces hay un montón de cánceres que hay en toda la población. Entonces, ahí viene la pregunta, me dice, yo cuando trabajaba en Chernobyl, en el reactor atómico, hay esas cucarachas que podemos acá ver amarillas, cafés. Esas cucarachas estaban, se caminaban por los reactores atómicos, igualito, y nunca le pasaba nada a la cucaracha. En cambio, el ser humano con un poco de radiación ya tiene cáncer de tiroides, cáncer de diferentes sitios. ¿Y por qué fue? Y acá viene, me dice tu respuesta. Cucaracha tiene 2% de agua. Humano tiene 85% de agua en su organismo. ¿Y qué hace la radiación beta y gamma? Me dice en este caso. Modifica a nivel de célula
el agua la convierte en peróxido de hidrógeno y la destruye. Esa es la función de la radiación eléctrica. ¿Ya? Entonces, tiene razón, ¿no? Bueno, entonces por eso que el tratamiento quirúrgico, bueno, cualquier tratamiento que usemos para el hipotiroidismo, podemos llegar al hipotiroidismo. Es mejor tener un paciente con hipotiroidismo que antes con hiper. Si tenemos un paciente con hiper y viene un proceso infeccioso, fácil hace una tormenta tiroidea y el paciente se muere. En la tormenta tiroidea generalmente toda mi vida he visto una vez y es desesperante. Es un paciente que entra en un estado de 40, 41, 42 grados de temperatura que quema y se comienza a desesperar y el corazón mío. Y lo que tienes que hacer en ese momento es un par de beta-bloqueadores endovenosos y meterlo en la quimioterapia. ¿En qué hospital vas a tener una colega? A veces no tenemos ni beta-bloqueadores en forma de inyectar, solamente tenemos a veces violar. Y violar no va a hacer nada y se mueren los pacientes por un problema cardíaco. Es por eso que en estos pacientes es muy necesario tener en cuenta eso. Ahora vamos a hablar del hipotiroidismo. El hipotiroidismo también tiene, entonces sabemos que es la hipofunción tiroidea y por consiguiente tiene una clasificación. Igual primaria, secundaria, terciaria. Y se hablaba hace tiempo de una cuaternaria. La primaria es cuando la lesión es en la glándula tiroidea. Secundaria a nivel de hipófisis y terciaria a nivel de hipotálamo. Muy bien. Y cuando tenemos nosotros el hipotiroidismo, también hablamos de endógenos y exógenos, ¿no? Entre los exógenos, ¿cuál tenemos? La miodarona y el litio. ¿No han visto a nuestro expresidente Alan García? ¿No lo vieron todo gordo, chancho? Eso ya tiene hipotiroidismo por el litio que consumía él. ¿Por eso? Muy bien. Entonces, entre los que se llaman los hipotiroidismos primarios, tenemos que empezamos por una agenesia tiroidea. Segundo, quirúrgico. Tercero, radiación. Si le da radiación, le destruye la tiroidea. Si las operamos, saca una parte de la tiroidea. Entonces, por eso tienes hipotiroidismo. ¿Ya? Las tiroiditis en el lado que se llama en la etapa terciaria. ¿Ya? Después, ¿qué podemos tener ahí? Bueno, hablan también de tiroiditis que se llama bacteriana, todo eso, pero rarísimo. Cuando hay una tiroiditis bacteriana es como si tuvieras, no sé si ustedes han visto cuando hay infección en algún sitio, crece como una bola llena de pus. Bueno, entonces en este caso vamos a tener que estos pacientes va a haber hipofunción tiroidea, va a haber disminución de la producción de hormona tiroidea y por consiguiente, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Vamos a tener debido a la tumoración, anemia, hipotiroidismo. Entonces, debido a la tumoración, palpebral, palidez, ¿ya? Hay una metriosis palpebral, edema palpebral, periorbitalio, labios secos, microglosia. Estos pacientes les crece la lengua. Y es cuando ustedes hablan con un hipotiroidismo bastante severo, no habla fluido, se ataca. No puede decir su nombre, porque la lengua se ataca ya en el cabello dental. Entonces tenemos lengua grande, es una ronca, alopecias, pues dicen de tipo androide, con pelo fino y muy seco, disgustado, caída de pelo de la cola de las cejas, piel enrojecida, piel de naranja,
se marcan mucho los surcos nasogenianos y los pliegues. Antes se miraba mucho, estos pacientes venían así con el hipotiroidismo, ¿ya? Porque antiguamente las mamás, abuelas ya de nosotros, se hacían atender por las parteras, no iban al hospital. Entonces muchas veces había complicaciones, hemorragias masivas, y a la vez una hemorragia masiva había el que se llama una hipocliciaria. Entonces por consiguiente la hipoxia moría y no producía las hormonas que debía producir, ¿ya? Entonces ahí venía el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es que cuando después de haber dado a luz le preguntabas a la paciente, ¿ha dado usted lactar a su hijo? No, nunca, no tuve leche. ¿Ha menstruado usted después de que ha tenido su hijo? No, hasta el día de hoy. ¿Y por qué está usted gorda? No lo sé, porque tiene un hipotiroidismo. Entonces, como no hay la TSH que se produzca a nivel de hipófisis, entonces por consiguiente no va a haber hormona tiroidea. Entonces, el síndrome de Sheehan viene, como se dice, la caída de las cejas, pérdida de vellosidad y pérdida de vello cúbico. ¿Ya? Entonces, los pacientes así, por alteración de memoria, generalmente memoria reciente, la alteración que tienen estos pacientes. Muy bien. Entonces, una vez que han visto eso, los análisis que se piden son los mismos que pedimos al hipertiroidismo, igual, y es lo inverso. Pues. Acaba de ver que se llamó una captación de yodo bajísima. Vamos a tener que se llama la TSH alta y la T4 libre baja. Si estamos hablando del hipotiroidismo primario. ¿Ya? Entonces, por consiguiente, el tratamiento de estos pacientes es el tratamiento de reposición de la hormona tiroidea. Pero hay que saber reponerlo a estos pacientes. Entonces, estos pacientes pueden también tener su bocio. ¿Ya? Ahí tiene un bocio difuso de esta paciente. Y bueno, los síntomas y todo, la cara que tiene, todo eso. Bueno. Entonces, si usted tiene una paciente con hipotiroidismo, llega a la conclusión, tanto semiológica y clínica y laboratorial, entonces tiene que reponer la hormona tiroidea. Entonces, al reponer la hormona tiroidea, ustedes, por decir, yo les digo, hacen su cálculo y dicen que necesita esta paciente más o menos entre 150 y 200 microgramos de hormona tiroidea. Le dan todo de cada día, le dan sus 150 o 200 microgramos. ¿Y por qué no le dan todo? ¿Por qué no le dan? ¿Qué pasaría si le dan todo? No te escucho, digo. Creo que la dosis máxima de la oxitoxina al día es 100 microgramos y podría producir hipertiroidismo. Sí, pero lo que tiene que ver pues es esto. Si un paciente que está con el catabolismo disminuido, un catabolismo bajo, todos los órganos funcionan bajo. Entonces tú al momento de darle la hormona que necesita, le aumentas el catabolismo bruscamente. Y al aumentar el catabolismo bruscamente, estos pacientes, ¿qué va a pasar? Va a entrar persona de insuficiencia suprarrenal aguda. Las suprarrenales no van a poder responder al estrés que se presenta en ese momento por la acción de la hormona tiroidea que le estás dando. Y se te muere el paciente. Es por eso que siempre el tratamiento que se da a los pacientes es lenta, pero no va a estar avanzando. Porque yo me acuerdo cuando yo un tiempo trabajaba en neoplásicos de aquellos tiempos, decía lo que decía siempre se hacía. Había una paciente que no tenía ningún problema de neoplasia, pero estuvo ahí, tenía un hipotiroidismo al final, y el médico le dijo que se
llama al UOD y dijo, ¿cómo es posible que metan a una paciente que no es de la especialidad? Dale su levotiroxina. Dale la dosis que se ha calculado. ¿Pero le vamos a dar todo? Sí, todo. Y al día siguiente se murió. Después también que tenía muchas cosas. Yo me acuerdo cuando estaba en neoplásicas, la presentación de un caso clínico muy interesante que hasta ahora siempre me recuerdo. Era un paciente era mujer, una paciente mujer, que vino al servicio de endocrino. En el servicio de endocrino se le examinó, no tenía nada. Era porque la paciente tenía molestias a nivel de columna, que tenía dificultad para caminar, todo eso. Bueno. Entonces los cirujanos dicen, bueno, le toman sus placas, todo, dice, este es un tumor una tumoración a nivel de la columna lumbar. La operan, mandan patología, y patología informa cáncer de tiroides. Bueno, sacaron lo que podían sacar de la tumoración, y vino por el caso clínico, entonces echaron la culpa a los endocrinos, que porque no se dieron cuenta si tenía un cáncer de tiroides. Pero en la misma glándula donde está la tiroides no había nada, su glándula estaba normal. Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, ¿por qué allá? Una discusión bárbara hubo ahí, entonces al final se llegó a la conclusión que era nació con una tiroides adelante. Tenía su tiroides acá y arrebate en la columna. Y se marginalizó a la columna menos acá. Sí, hay cosas que uno ni se imagina lo que puede pasar. Así es la vida. ¿Ya han entendido? Eso es toda la clase, así de simple. Hemos hablado todos los aspectos. Ahora, yo les pregunto, hemos dicho que el paciente hipotiroideo tiene anemia, ¿sí? ¿Tiene anasalca? Pregunto. ¿Derrame pericárdico? ¿Derrame pleural? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene ascitis? No. ¿Qué dice? A ver. Amar. ¿Se mató? ¿Crees, no? Ay. Les estoy diciendo que la hormona tiroides es catabólica. El catabolismo está venido a menos en estos pacientes. Yo pregunto, la función de cada célula del organismo, sea célula especializada o no especializada, ustedes saben que desde el punto de vista bioquímico y toda la cosa, que una de las principales funciones de todas las células es la de producir proteínas, ¿sí? ¿O no? Ya. Si el catabolismo está venido a menos, la producción de proteínas va a ser menor, ¿sí? Y por consiguiente va a haber hipoproteinemia, y por consiguiente va a haber edemas. Y el grupo no es proteína, pues va a haber anemia. No pueden hacer la disquisición así, si se ha dicho. ¿Ves? ¿Cómo se hacen agarras? Así es, si se ha dicho, pues. Entonces, nada, ya, me como. Muy bien. ¿Han entendido? Sí. Ya. Eso es lo importante que ustedes entiendan. Muy bien, entonces estudio cumplido, ya terminar las preguntitas para el examen. Listo. ¿Tienen otra clase ya no? ¿Ya? Felicidades. Bueno chicos, gracias por su atención. Espero que hayan aprendido. Si no hay preguntas, nos vamos con nuestro cantar a otro sitio. No, también de las cosas que nos interesan.
¿Ah? Los voces que nos han dado en el recital. Los sagrados. Los voces. Los voces que ¿los principales son libros? Y nosotros no. O vosotros son que sois comprensibles.